¿Qué tal para este trabajo de conclusión de la materia de procesos y prácticas educativas? Me gustaría abordar 6 puntos que abarcan lo que aprendí de los temas revisados durante el módulo y que contribuyeron a ampliar mi comprensión de la enseñanza del francés y a modificar eh, mi forma de ver la enseñanza también y la educación. Creo que antes de empezar a hablar de nuestra práctica docente o de mi práctica docente en la enseñanza del francés, para mí fue muy importante el proponer una definición de educación, que fue el trabajo que hicimos de forma colaborativa con los compañeros. Eh, el conocer las raíces de la palabra me ayudó a definir la educación y también los roles, tanto del maestro como del alumno. El maestro como un guía y el alumno como eh, a un actor de la educación al que con esa guía podemos ayudar a que sea autónomo y que sea el protagonista. Eso debe, bueno, creo que es muy importante, ¿no? Que el alumno sea el protagonista de la educación y que pueda establecerse un diálogo entre el maestro y el alumno. Eh, También que la educación no es solo una transmisión de conocimientos, sino que debe promover el pensamiento crítico, la construcción de valores, la búsqueda del sentido de la existencia y que es un acto de transformación. Eso para mí también fue muy importante y fundamental, ¿no? Que sea un acto de transformación de la sociedad en la que vive el alumno, en la que se desarrolla. También que el aprendizaje pueda ser colaborativo es algo que decidimos incluir también en nuestra definición de educación. Eh, y tener sobre todo muy en cuenta el contexto, la realidad del estudiante, para que podamos hacer nuestra labor de una forma consciente y adecuada a esa realidad. Otro de los puntos que también contribuyeron a ampliar mi conocimiento de la enseñanza es el reflexionar sobre las formas de enseñar y sobre los distintos actores de la educación. Por ejemplo, en el documental que vimos sobre, bueno, llamado Un crimen llamado educación, mmm, se abordan tanto la perspectiva del maestro como la del alumno, ¿no? El maestro, pues, eh, yo concluyo que lo importante es que el maestro tenga la capacidad de tomar decisiones respecto a los contenidos que se enseñan, que haya una libertad de pensamiento, que se promueva, que el maestro la promueva dentro del aula, en sí mismo, ¿no? Eh, y también mmm, cambiar un poco esta idea de la educación solo como números o escalas, que no es solo eso, ¿no? Sé que es difícil tal vez pensarlo mmm, como borrar, ¿no? De esa parte de poner una calificación, no, pero no es esa solo la idea, sino concentrarse en el proceso, ¿no? Y los alumnos, pues, quitarles un poco esta carga también de la presión social de tienes que tener esta calificación, debes de sacar esta calificación porque no es el objetivo de la educación ya visto desde la perspectiva de la definición que proponemos, ¿no? Que propusimos. Eh, y bueno, también me di cuenta de muchas cosas que a lo mejor sí ya las había reflexionado, pero tener más en cuenta, ¿no? Como lo que significa la educación formal dentro de un sistema donde a veces no hay esa libertad que se supone que debería de existir en un aula, donde no se toma en cuenta el alumno,
donde el alumno justamente le llamaban evaluación bulímica, que solo eh, aprendía, bueno, no aprendía, sino memorizaba antes del examen para después vomitarlo ahí y y olvidarse, ¿no? Pasando el examen. Entonces, estas reflexiones también yo siempre las pensaba desde mi experiencia como docente, y sí es cierto que eso es lo que sucede muchas veces en el aula. Y, entonces me pongo a pensar qué es lo que hay que hacer para que eso no sea el objetivo de la educación, tener un número del 1 al 10, ¿no? Todo esto tiene que ver también, para que se pueda lograr esta reflexión, pues la actitud filosófica, tener una actitud filosófica, una reflexión continua acerca de la educación, con el apoyo de otras disciplinas, como la ética, la lógica, la historia de la filosofía, de la educación, de filosofía de la educación, filosofía práctica para pensar y repensar en la forma de resolver los problemas en el aula, eh, para poder fijar una postura ante los contenidos, ante las situaciones que se desarrollan en el aula, ante los valores que tratamos de promover, porque desde nuestra forma de actuar, pues ahí ya hay una influencia, ¿no? Y bueno, que se necesita que se configure, que nos configuremos como educadores, que nos formemos realmente, que nos construyamos. Y creo que esto lo puede dar perfecto con la actitud filosófica. También me ayudó mucho el reflexionar sobre quiénes intervienen en la planificación de los programas educativos, que también ya yo lo había reflexionado un poco, pero me gustó mucho poder abundar más en cuáles son las directrices, ¿no?, de estos órganos, como la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, las políticas neoliberales que las hemos visto en nuestro país, cómo han influido. La UNESCO con la promoción de la educación multilingüe y la propuesta de aprender 2 lenguas además de la lengua materna, y si eso realmente puede suceder en el contexto mexicano, qué pasa con las lenguas originarias y cómo podemos ya desde esta actitud filosófica, desde esta reflexión, eh, pensarlo en nuestro país, no solo verlo como de una manera global. Eh, y entonces ya puedo llegar a la enseñanza del francés, ¿no? Que pues si se considera una lengua hegemónica como el inglés, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Que es acceso a fuentes de conocimiento, sí, de oportunidades, de movilidad del trabajo, pero pues hay también desventajas como el desplazamiento de otras lenguas, de las lenguas originarias, la discriminación. Entonces, ¿cómo lo puedo abordar desde la enseñanza del francés? Creo que es justamente viendo hacia otros países donde se habla francés, que son, que fueron colonias francesas y que, aunque hablan francés, no se toma en cuenta tanto esta forma de hablar. Entonces creo que puede ser desde ahí, ¿no?, una reflexión sobre el francés en otras partes del mundo. Y también me gustó esta parte del translingüismo, ¿no?, de poder hacer un puente entre las lenguas, entre las diferentes lenguas, puede ser entre el español, entre el francés, y eh, tener esa conciencia de cómo se aborda en nuestra práctica o en mi práctica la enseñanza del francés. Si lo estoy viendo desde una perspectiva hegemónica o trato de incluir otras maneras de hablar y desde otras latitudes. Y bueno, principalmente creo que esos son los puntos que abordamos durante el módulo. Y ya ahora sí como conclusión, en cuanto a mis metas, pues ya hablé del pensamiento crítico, llevarlo más a la práctica, tener esta parte de pues el interés por los temas educativos, por
por el estar actualizándome y sobre todo leyendo mucho acerca de estos temas, porque de verdad que sí nos generan una otra perspectiva y una reflexión mayor. Tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, que eso sí es a veces lo que creo que me ha faltado, que no he sabido todavía aterrizar. Eh, Encontrar una manera de hacer un acuerdo con ellos, ¿no? De cuáles son sus necesidades, cuáles van a ser nuestros objetivos, el currículum formal, ¿no? Que hay que seguir, pues sí, que es la base, ¿no? Con la que trabajamos, pero tener nuestra propia actitud y estar conscientes de cuál es nuestro currículum oculto y cómo estos dos pueden conjuntarse para llegar a aterrizarlo, ¿no? En un currículum real. Y puede ser también proponer formas de mejorarlo, de modificarlo, siempre pues dentro del contexto en el que laboro yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, también hacer del aula un espacio de libertad, de tolerancia, de saber conjuntar lo que estoy enseñando con la realidad y los valores que se promueven como estos, ¿no? Libertad y tolerancia. Y pues también brindarles a los alumnos a través de estas reflexiones y de esta toma de postura de mi práctica docente herramientas para cuestionar su mundo y su realidad. Creo que eso sería principalmente esa toma de conciencia de lo que yo enseño en la clase, de la actitud que tengo, de los propios creencias también, ¿no? De las propias creencias y sobre todo, pues establecer ese diálogo con los alumnos, no imponer, ¿no? Sino siempre todo desde el diálogo y desde el estudio de esas necesidades que tengan los alumnos, pero sin olvidar que también estoy en un contexto como el que ya he comentado en mis participaciones, pero que creo que si lo reflexiono no sí tengo esa libertad, o sea, sí puedo proponer y sí puedo mmm, cambiar un poco cómo se ha venido desarrollando la materia en, en la escuela donde estoy actualmente. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias.